o sea, no quiero ser controversial aquí en temas religiosos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que como que yo retaba, pero no por el arte de ser rebelde y de, no por ese arte, sino por el arte de entender qué es lo que Ok, había detrás ¿por de ello, cuál qué? es la lógica, cuál es el pensamiento. Eso está muy relacionado con las creencias, ¿no? Porque al final, cuando estos comentarios, claro, si el 10 es nota y lo demás es lujo, te lo dice una persona que vive en la calle, ¿sabes? O sea, con todo el respeto que las personas que viven en la calle se merecen. Quizás tú no le prestas atención. O sea, esto viene con el sistema de las creencias. Si a ti alguien que está en la calle te dice, el mundo se va a acabar mañana, pero si sale Sí, un científico de la NASA hablando en la televisión, el mundo se va a acabar mañana, las historias, si te lo crees, ¿no? sí, sí te Entonces, lo cuando crees. yo escucho, si te lo crees, ¿verdad? Cuando yo escucho que tú me estás diciendo esto, es que de cierta forma, estas personas que te lo dijeron a ti, tus hermanos, sus amigos, eran personas, eran mentores para ti, eran personas que tú Sí, sentías que querías ser valoré. como ellos, exacto, que tú valorabas lo que ellos decían. El tema con las creencias es que también tienes que ver si, tienes que hacer como un chequeo interno de si hacen el match con tu sistema de valores, porque para los que ellos no es importante, puede que para ti sí lo sea. Que todo va mal, es que estoy muy cansado todo el tiempo, no tengo energía, no estoy motivado. Y la realidad es que es entender que esa motivación no va a llegar sola. ¿Qué hay algo que yo puedo hacer mejor hoy? Y voy a decidir que eso va a ser lo que voy a Hay hacer. situaciones en la vida, momentos en la vida en los que nos sentimos súper incómodos con nosotros, molestos, tratando de ver cómo avanzar. Vemos en realidad, vemos que los demás progresan, hacen cosas, logran cosas y nosotros seguimos en el mismo lugar. Hoy vamos a tener una conversación con Madeleine. Madeleine Mendoza es una venezolana ingeniero de materiales, coach de mentalidad y aprendizaje. Madeleine trabajó con una multinacional donde emprendió en nuevas áreas a nivel mundial. Madeleine es una persona que pudo descubrir su propio mundo interno, pudo acercarse a su propia voz interior en ese momento de incomodidad, en ese momento donde ella veía que los demás avanzaban, pero ella seguía en el mismo lugar. Y para la sorpresa de todos es que cuando ella reconoce esas fortalezas que en ella, descubre ese poder interior, se acerca al área donde realmente ella empieza a brillar y ser la persona que es hoy día. Un gusto hablar con Madeleine y bueno, sin más que decir, veamos qué nos deja Madeleine en este episodio maravilloso y que espero continuar seguir hablando con ella porque tiene muchísimas cosas que compartir con todos nosotros. Welcome to Shaken Angles, insights, struggles, failures and learnings. The world from different angles. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Shaking Angles. Hoy vamos a estar hablando con una persona súper especial. Bienvenida, Madeleine, a este episodio. Cuéntanos de ti. Muchas gracias por la invitación y por la introducción que hiciste antes del episodio. Bueno, me alegra mucho estar acá y no sé, estoy curiosa de qué va la entrevista, de qué partes de mí quieres conocer y cómo puedo venir acá a ayudar a sacudir los ángulos. Así mismo es, a sacudir los ángulos de todos nuestros oyentes. Mira, Madeleine, bueno, como ustedes bien saben, este es un programa donde nos gusta, disfrutamos conocer el mundo desde el ángulo de cada uno de nosotros, porque como ya sabemos, el mundo depende, luce diferente dependiendo de la perspectiva de cada uno de nosotros. Así que nosotros que queremos conocer cómo luce el mundo desde tu ángulo. Y para empezar, vamos a empezar hablando de ti, de tu niñez, qué haces, a qué te dedicas. De mi niñez. Bueno, primero soy de Caracas, Venezuela, pero actualmente no vivo ahí. De 8 años, un poco más de 8 años que no vivo en mi país. Estoy residenciada en Dublín, en Irlanda. En realidad, Quiero, quizás, ajá, disculpa, creo que lo hice quizás un poco muy amplio, pero cuando quiero o cuando menciono acerca de tu niñez, es como qué cosas te gustaba, cómo eras tú, eras tímida, eras una persona súper conectada o sociable, ciertos aspectos que nos puedan mostrar un poco de tu personalidad, o si tú ok. prefieres ya hablarnos de tu adolescencia, esa parte la voy a dejar a tu disponibilidad.
como tú prefieras. Ok, no, bueno, yo creo que, yo no sé si las personas tienen muchos recuerdos de su infancia. Yo me di cuenta recientemente que no tenía muchos, bueno, recientemente hace un par de años y comencé a trabajar un tipo de terapia que se llama la terapia del niño interno, donde me han venido muchos recuerdos, ¿no? Y ¿qué te puedo decir de mis primeros años de vida? Recuerdo que era una persona muy tímida, de hecho mi madre me dice que a ella la citaban en la escuela para decir, no, que Madeleine es muy callada, que ella no interactúa mucho con los niños, es muy tímida. Y eso habrá sido, qué sé yo, hasta primero, segundo grado, desde preescolar hasta primero, segundo grado. Y ya después, como de tercer, cuarto grado en adelante, citaban a mi mamá para decirle, es que Madeleine no se calla, que todo el tiempo está Wow. hablando, que sí, que se ríe mucho en clases. Entonces, yo pienso que es curioso que tú como niño vas creciendo y te van diciendo como que un extremo no está bien, pero el otro tampoco. Entonces como que entra esa etapa de confusión. Y otro momento en el que me viene a la mente, en el que citaron a mi mamá en alguna oportunidad, ya yo estaba más grandecita, estaba en bachillerato, yo crecí en escuelas católicas en Venezuela y a mi mamá la citan porque le dice que, mira, que Madeleine no se quiere confesar, o sea, como parte de la educación íbamos a misa todas las semanas y para comulgar tenías que confesarte con el padre. Y yo quería comulgar sin confesarme. Entonces mi mamá dice, ¿y por qué no te quieres confesar? Y yo le digo, es que para mí no tiene sentido que yo le cuente las cosas al padre y que ya estoy perdonada, ¿no? Yo no quiero hablar con el padre, yo quiero hablar con Dios y yo hablo con Dios todas las noches. Y mi mamá agarró y dice, sí, si ella no se quiere confesar, no la pueden obligar. Así que no me vuelvan a llamar para hacerme perder el tiempo. Wow, Made, ¿qué Y edad o sea, tenías cuando qué fuerte eso, ¿no? decidiste? Yo creo que eso fue en octavo grado, no sé, habré tenido Estabas como 12 pequeñita. años, algo así, sí, sí, sí. Y además que también me empecé a dar cuenta que en las clases de religión también, yo- era un poco controversial, pero ya yo con el tiempo he entendido que esto de controversial se llama pensar, ¿sabes? Es formarte un criterio propio. Y era como que en las clases de religión hacían comentarios y yo así como que ya va, pero no entiendo, esto se escribió, o sea, no quiero ser controversial aquí en temas religiosos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que como que yo retaba, pero no por el arte de ser rebelde y no por ese arte, sino por el arte de entender qué es lo que Ok, había detrás ¿por de ello, cuál qué? es la lógica, cuál es el pensamiento. Exacto. Entonces ya por ahí te vienes dando cuenta que como que mi curiosidad se empieza a desarrollar un poco más hacia la adolescencia para comprender el mundo, desde el ángulo desde donde estaba, que era una educación católica. Wow, sí, es increíble, ¿no? Como desde joven estabas muy atraída por por conocer el porqué y hacer las cosas con una razón, no sencillamente porque te lo estaban diciendo. Y, o sea, eso demuestra como que tenías una personalidad bien definida, porque no es fácil, inclusive ya siendo adultos a veces nos cuesta mucho mantenernos firmes y preguntar por qué tengo que hacer eso. Muchas veces sencillamente doblegamos y aceptamos lo que nos está sugiriendo, digamos, adoctrinando, no mentira. En realidad, Sí, pero esos esto, estándares que tenemos, ¿no? Que al final de cuentas como que llega algún momento donde tenemos que seguir, pero veo que tú siempre fuiste una niña o en algún momento, ¿no? Fuiste una niña donde te definiste tan fuerte que indiferentemente que estabas en un ambiente que te estaban exigiendo ciertas cosas, tú estabas clara de que tenías que hacerlo por alguna razón específica y no sencillamente porque te decían que lo hicieras. Mira, Made, y tú, bueno, yo sé que Madeleine es ingeniero en materiales y quiero saber cómo fue ese proceso que tú decidiste estudiar ingeniería. primero como que uno se hace una idea en bachillerato de más o menos qué quiere, pero la verdad es que sabes muy poco, ¿no? Es como Sí. ponen tanta responsabilidad en ti cuando eres adolescente de decidir qué vas a estudiar, cómo vas a invertir los siguientes 5 años o más de tu vida, ¿no? En mi caso, yo siempre fui una estudiante sobresaliente en mi secundaria, el bachillerato, en el high school, y me iba muy bien lo que era la física, la química, la matemática, y yo dije, nada, lo mío son las ciencias, por ahí me voy a ir. Empecé a aplicar a escuelas de ingeniería, todas las universidades públicas en Venezuela, porque también yo estaba consciente que mis padres no me podían pagar una universidad privada. O sea, si era yo en una universidad pública o me tocaba ir a trabajar en una panadería o en una tienda de zapatos porque, o sea, algo tenía que hacer con mi vida. Entonces, sí que me apliqué mucho los últimos años de bachillerato para poder ponerme a la par de quedar en una universidad pública en Venezuela, que los exámenes de admisión son un poco más exigentes. Entonces, bueno, al final quedé, sí, ¿verdad?
Bueno, no sé, tú Sí, también, tú eres ingeniera también, ¿no? sí, Sí. sí, ingeniera y Bueno, estudié en la universidad pública también y sí. son exigentes y no, y ya después cuando entras en la universidad y te das cuenta que tus compañeros de clase saben cosas, por lo menos en mi caso, yo estaba en la misma corte con personas que ya, o sea, estaba en matemáticas 1, matemáticas 2 y matemáticas 3, o sea, como que casi un año después, en la universidad ellos todavía sabían cosas que habían visto en high school, cuando yo no. O sea, ahí tú ves como la desigualdad también, claro, porque venían de escuelas privadas. O sea, a pesar de que yo estaba en una escuela católica, no era una escuela católica de la alta sociedad, ¿sabes? No era de las subsidiadas por la Asociación de Escuelas Católicas de Venezuela. Y claro, ahí te das cuenta de, oh, me tengo que poner las pilas para poder estar a la par de estas personas. Pero sin embargo, me di cuenta que me costaba muchísimo. O sea, eso para mí fue un gran choque cuando yo entré a la universidad y tú vienes de ser la estudiante sobresaliente, ¿sabes? La que siempre tiene 20, los 100 puntos, la A, apenas pasar la materia. O sea, estudiar así todo lo que tú puedes y dedicarte horas y no sé qué, y ahí que tienes, 50 de 100. Y es como, oh, o sea, eso fue un choque Es un choque. eh, emocional y mentalmente para mí. O sea, la universidad donde yo estudié, que es la Universidad Simón Bolívar, en ese momento, no sé cómo es ahora la verdad, pero era muy exigente, o sea, era innecesariamente exigente. Literal, ahí yo entendí que el sistema estaba diseñado para que tú falles. Y también así ya empecé a ver cosas así de la vida. Pero es que literal, está diseñado para hacer filtros, para que la gente se rinda en el proceso. Es como para Y eso me que pareció un los poco. que realmente están, les gusta, los que realmente están destinados a hacerlo son los que van a superarlo. Pero sí, totalmente ponen bastante filtro. ¿Sabes qué? Me hiciste recordar algo de lo cual yo me arrepentí. Y bueno, uno no debería arrepentirse, pero así es la vida, también uno se arrepiente. Es que yo era como tú, yo tenía muy buenas notas y cuando yo llego a la universidad, mi hermana, ella me lleva 6 años, ellos estaban por graduarse y había muchos amigos de ellos, de ella, que me dieron muchos consejos, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, pero un factor común que hubo, una opinión, un comentario que me lo repitieron muchas veces fue 10 es nota y lo demás es lujo. Yo me di cuenta, o sea, yo el primer semestre hubo una materia que yo la pude haber eximido y yo me tomé tan en serio esa frase que después que yo había pasado la materia, el tercer examen, yo no estudié, yo que 10 no te lo demás es cuenta. Y la verdad es que después uno se arrepiente, o sea, qué importante es como los comentarios que uno escucha y que uno a veces los toma, Sí, pero eso. no dime, ¿eso? No, que es que eso está muy relacionado con las creencias, ¿no? Porque al final, cuando estos comentarios, claro, si el 10 es nota y lo demás es lujo, te lo dice una persona que vive en la calle, ¿sabes? O sea, con todo el respeto que las personas que viven en la calle se merecen, quizás tú no le prestas atención. O sea, esto viene con el sistema de las creencias. Si a ti alguien que está en la calle te dice, el mundo se va a acabar mañana, pero si sale Sí, un científico de la NASA hablando en la televisión, el mundo se va a acabar mañana, las historias, si te lo crees, ¿no? sí, sí te Entonces, lo crees. cuando yo escucho, si te lo crees, ¿verdad? Cuando yo escucho que tú me estás diciendo esto, es que de cierta forma, estas personas que te lo dijeron a ti, tus hermanos, sus amigos, eran personas, eran mentores para ti, eran personas que tú Sí, sentías que querías ser valoré. como ellos, exacto, que tú valorabas lo que ellos decían. El tema con las creencias es que también tienes que ver si, tienes que hacer como un chequeo interno de si hacen el match con tu sistema de valores, porque para los que ellos no es importante, puede que para ti sí lo sea. Y eso no lo vas a saber sino hasta que lo pruebes. Ujú. Entonces, sería interesante más bien dar, es como, ok, la pudiste haber eximido y no la eximiste. ¿Qué pasó con las siguientes materias que después sí pudiste haber eximido? ¿Las dejaste así? ¿Repetiste lo mismo? Porque al Repetí final, eso hasta ajá, que me gradué y empecé que yo quería hacer un posgrado fuera del país y cuando empecé a mirar que habían becas, pero tenías que estar en los primeros lugares de tu promoción, mira, eso fue una ujú, puñalada así de que, ¿cómo no miré esto antes? O sea, yo pude haber salido mejor en claro. esto, en esto, en esto, y lo desvaloré. Pero miren, chicos, Madeleine habla Ujú. de las creencias y habla de esto porque es que ella tiene otra carta bajo su manga, algo muy bonito, muy, muy bonito, y es que Madeleine también es coach, mindset coach. Ahora, Madeleine, cuéntanos cómo fue esto. ¿Cuál fue? Quiero saber el shake-up moment en el que tú decides que ese es un área que también es para ti, que quieres estudiar, que quieres
conocer esto? Uf, ok. Fue un conjunto de momentos en realidad que ocurrieron a lo largo de muchos años, ¿no? Primero, tengo que adelantar que a mí me costó muchísimo graduarme de ingeniero, muchísimo. Muchas veces quise renunciar y tirar la toalla, pero yo tenía claro que para mí el título de ingeniero y la formación de ingeniero era mi ticket de salida. ¿Ok? Ok, Yo, si bien en mi casa nunca me faltó comida y ni ropa ni necesidades básicas, yo vengo de un barrio en Venezuela, yo vengo de un barrio en Caracas, o sea, mis padres, sus recursos eran muy limitados y yo entendía que si yo quería salir del barrio, ¿verdad? Donde vi muchas cosas muy fuertes en mi niñez, en mi adolescencia, crecí, o sea, estuve expuesta a muchas cosas que el promedio de las personas con las que yo me rodeaba en la escuela y en la universidad, nunca lo vieron en su vida, ¿ok? ok. Entonces yo entendí que era mi ticket de salida. Me costó muchísimo, o sea, me costó muchísimo sacar la carrera. De hecho, es una carrera que tú sacas entre 5 y 6 años y a mí me tomó 8 años hacerlo. 8 años, señores. Y Pero claro, súper durante ese valioso. tiempo, yo sí, sí, bueno, digamos que gracias a Dios tuve el apoyo de mis padres, que no tenía que pagar renta, no tenía que pagar comida, y bueno, en el medio yo tenía algunos trabajos y resolvía. Pero durante esa época, durante esos 8 años, yo exploré, o sea, me metí en los bomberos voluntarios de la universidad, fui bombero por 7 Wow. años. Wow, También, ma, sí, qué no, bonito. esa es una gran experiencia y es otra vida y te puedo contar, o sea, yo si volviera a vivir mi vida, no creo que estudiaría de nuevo ingeniería de materiales, pero definitivamente sí sería parte del cuerpo de bomberos de la Ok. Universidad Simón Bolívar. Eso formó mi Wow. carácter, fue una gran universidad para mí. Entonces, eso me metí, hice un curso auxiliar de enfermería, hice un diplomado en liderazgo y gestión de políticas públicas, todo eso Ok. en ese periodo. Entonces, ¿qué pasa? Yo me vengo a Mientras, Irlanda, yo termino, ajá, sino que todo mientras, estabas dime, estudiando ingeniería, pero fue una formación sí, súper, hiciste muchísimo durante ese tiempo. O sea, no solo fue sí, ingeniería, sí, iba a los bomberos sí, y, tenía muchas cosas porque además tenía, entre esto, obviamente tú empiezas a acumular experiencia, creo un emprendimiento, bueno, tenía como un par de emprendimientos, uno donde vendía cosas en ferias, que es en la feria del Poliedro, en la feria, no sé, de centros comerciales, y otro donde tenía una empresa que dictaba cursos y talleres de primeros auxilios a otras empresas, gracias a todo el ok, conocimiento y la experiencia que yo tenía en los bomberos. Entonces, ¿qué pasa? Yo me vengo para acá, me vengo para Irlanda, y para que tú veas lo mucho que yo valoraba la carrera de ingeniería, que sí que me enseñó a pensar, o sea, ujú, mi mente no funciona resolver. igual, o sea, exactamente, mi mente no funciona igual que la de otros compañeros que después con los que trabajé, por el hecho de que vi 7 matemáticas, mecánicas, termodinámicas, químicas, fenómenos de transporte, todas esas cosas, mi mente no funciona igual. Pero ¿qué pasa? Lo que te iba a comentar de para que veas lo que yo valoro, lo que valoré es que yo defendí mi tesis, por decirte, un lunes y 2 días después agarré mi vuelo para venirme para Irlanda. Yo no me preocupé por estar en mi graduación, porque bueno, también sé que si los paros, que si ya tenía que ser en una fecha y no fue, y al final se fue rodando y dije, no, mira, ya mi pasaje está comprado, me voy. Entonces, llego acá a Irlanda, mi graduación fue estando yo allá, o sea, no asistí a mi graduación como tal. ¿Y cuál era mi Ok, objetivo de venir para acá? Estudiar inglés y aprenderlo, porque no lo hablaba, pero para nada, ¿ok? ok, Entonces ahí ya me tomó un par de años trabajando en café, aprendiendo el vocabulario, estudiando el idioma para poder comunicarme, tener un mínimo de comunicación y ya después de los 2 años empiezo yo a aplicar a trabajos de ingeniero. Hice un diploma aquí en ciencia de los dispositivos médicos, porque la parte de la ingeniería de materiales que me gustaba y me interesaba a mí era los biomateriales, ¿no? Todo lo que metes en el cuerpo, las maravilloso. prótesis, que ayudan a funcionar a tu cuerpo. Nada, estando aquí, empiezo a frustrarme porque estoy yo 2 años acá, mis compañeros de la universidad ya se habían graduado, habían emigrado a Chile, a España, a Argentina, estaban trabajando de ingeniero o estaban haciendo posgrado y yo sentía que yo me estaba quedando atrás, literal. Entonces, eso yo diría que fue uno como de los shaking moments, porque por una parte yo sentía como que el estrés de que me estoy quedando atrás del grupo, ¿sabes? Pero por otra parte, tuve que aceptar que mi realidad era distinta a la realidad que estaban viviendo ellos. Mis oportunidades fueron distintas a las oportunidades que tuvieron ellos. Y más importante aún, mis intereses eran distintos a los intereses que tenían ellos. Y ahí fue donde vino un momento que para mí fue como,
o sea, y me acuerdo que yo estaba en un autobús, así como, ¿sabes? Sintiendo lo típico, sintiéndote mal, sintiéndote como Ujú. que qué estoy haciendo con mi vida, no me está, o sea, estoy yendo a las entrevistas y no estoy quedando, es porque me gradué hace 2 años, no tengo experiencia. Y después yo me pregunté y dije, oye, si yo me sacaba en Venezuela, yo habría estado trabajando para un laboratorio, yo estaría trabajando en una línea de producción como ingeniero. Yo me hice esa pregunta y dije, no, estaría trabajando, habría sido más probable que Wow. hubiese trabajado para una de las alcaldías, ayudando en algún proyecto en el sector público, o habría seguido en el área de entrenamiento y capacitación, porque eran cosas que me apasionaban. Y Ok. después yo dije, entonces, ¿por qué tú te estás dando mala vida aquí? Y estás dándote golpes con algo que tú ni siquiera querías en primer lugar, porque los Qué demás lo están bonito. haciendo. Sí, exacto, porque los demás lo estaban haciendo y porque prácticamente los estándares de la sociedad dicen que hay que hacerlo. ¿Sí? Como que te Porque, gradúas, ay, la tú estudiaste y no experiencia. estás ejerciendo. Exacto, exacto. Pero qué bonito ese momento en el que te diste cuenta, pero si yo no lo quería, si eso no era para mí, eso es súper importante, nosotros reconocer qué es valioso para nosotros, qué es importante, porque es que al final, fíjate que tú también mencionaste algo súper importante y es que tú no hubieses estado trabajando como ingeniero, pero es que quizás en primer lugar eso no fue tan valioso para ti. Algo mucho más valioso fue el tema de el dar la capacitación, de todas las actividades que habías hecho alrededor del cuerpo de bomberos. Y pienso que es importante para uno sentirse feliz, ¿verdad? Como para uno soltar presiones de cosas que en realidad no tienen que ver con uno. Sí, es que ocurre de una manera tan sutil, Nairet. O sea, ocurre de una manera sí, o sea, como tan silenciosa que está ahí y tú dices, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Es más, me recuerda cuando yo estaba estudiando para los exámenes en la universidad y te pedían, ¿sabes? Y tú estás ahí resolviendo la ecuación y dando para acá y de repente te preguntas, ¿cuál era la pregunta del ejercicio? ¿Qué era lo que yo tenía que hacer? Tal cual, O sea, sí, no sé sí. si los que nos están escuchando alguna vez, bueno, que estudiaron algo similar, lo habrán experimentado y que, ¿para qué era que estaba haciendo esto? Ah, tengo que buscar la energía que sale de acá. Ya me acordé. Entonces, como que retoma, Oye, literal. y O es sea, me que sentía como, ¿qué era lo que sin tenía que hacer? Ah, sentido. Sí, exacto. Mira, pero yo creo que eso pasa en la vida y en diferentes ámbitos. A mí me ha pasado mucho y claro. me pasaba, a veces digo, ay, necesito saber, ay, no sé, una definición. O esta mañana escuché una palabra y dije, la voy a buscar. Y sucede que uno la empieza a buscar y después te consigues otra cosa que tampoco sabes y vas a buscar y de repente te das cuenta que abriste 20.000 páginas y te vuelves a preguntar, ¿qué era lo que estaba buscando? Porque es como que uno pierde un poquito la dirección, un poquito bastante en mi caso, pero es totalmente de acuerdo con eso que estás diciendo, que llega un punto en que volteas y te preguntas, ¿por qué es que estoy haciendo esto? Total, total. Y bueno, o sea, yo no diría que ese fue uno de los shaking moments, ¿ok? Uno de los momentos que me sacudió, pero sí que esos momentos han estado patrocinados por la introspección, ¿sabes? Y el momento en el que, o sea, como que en el que sintonizas con, o yo he sintonizado con mis emociones, con mi estado en el que me encuentro en el momento, y eso que te dicen después de la noche más oscura, viene, o sea, como Ujú. que la noche se pone más oscura justo antes de amanecer, y después la tormenta siempre viene la calma, es que esos momentos en los que tú identificas que sientes que estás sufriendo, que te sientes desesperanzada, que dices, Dios mío, ¿por qué es tan difícil? O sea, en esos momentos es cuando tú debes mirar por qué es tan difícil, por qué estás sufriendo, qué está ocurriendo aquí, qué me tiene tenso, qué me tiene triste. Y bueno, ya estando acá, yo dije, la respuesta a eso fue, no, entonces, ¿por qué me quiero dar mala vida aquí? ¿Qué quieres hacer? Vamos a descubrirlo, vamos a descubrir qué quiere hacer Madeleine. Y empecé a decir, oye, desde que yo llegué me ha llamado la atención estas clases de filosofía que dan cerca de donde yo vivía. Y agarré y me acerqué un día y dije, oye, mira, sí, mañana es la primera clase, si quieres vienes, te unes, ves qué tal. Empecé y me hice parte del grupo de filosofía, 5 o 6 años ya ahí, Wow. donde todas las semanas íbamos, o sea, en realidad vas y estudias y como, o sea, como que estudias un pedacito de una civilización, hablas de temas del significado de la vida y yo, esto me encanta, es como que encontré mi lugar y hablar todo esto en inglés, obviamente era como un empujón Era más un, a mi era un inglés como push, tal. era Súper, fuerte. sí, sí, sí. Y bueno, nada, después me metí que sí en un curso de nutrición alternativa, que sí o sea, como la nutrición como medicina en vez de Ok.
medicinas, con los fármacos. Y como que una cosa me fue llevando a otra y fue como que fui descubriendo a través de estas experiencias distintas partes de mí. Entonces, a nivel laboral, claro, yo quería ya salir de la parte del catering y después del catering me metí en oficina como asistente administrativo y ya después yo quería salir de ahí, ¿no? Entonces me enfoqué en entrar en una empresa donde pudiera practicar mi inglés. Entonces me uní a un equipo de atención al cliente para el e-commerce y estando ahí, o sea, era como que yo fui la primera persona que contrataron de ese equipo, pues era un proyecto piloto para el mercado de UK y yo dije, ya aquí fue, aquí voy a hablar inglés con los British, con los británicos. Tal cual. Y después, sí, después de 6 meses fue un éxito y lo quisieron expandir para toda Europa. Y yo le dije a mi jefa, oye, yo tengo background en entrenamiento y capacitación en mi país. Si me lo permites, a mí me gustaría ayudar con el entrenamiento de las personas nuevas que entren. Además que, bueno, como era una startup project, era un piloto, puse mucho en práctica cosas de la ingeniería. Por ejemplo, diseño del proceso, implementación. Le comenté a mi jefa que si me permitía ser parte de las personas que van a estar entrenando y todo esto. Y ella me dijo, bueno, dale, pero igual a la par, tu trabajo no se detiene, tienes que lidiar con los clientes, asistirlos con las ventas del e-commerce. Y yo, sí, sí, dale, está bien. Empiezo, vengo yo y bueno, ya yo tenía mi experiencia, yo vengo y le digo, ok, te creé este programa. Estos son todos los conocimientos que se necesitan, los sistemas, los procesos, que ya yo también los había aprendido, me los había estudiado de arriba para abajo. Y este es el programa. Le hice un programa de entrenamiento donde se combinaba teoría, práctica, ejercicios. Y mi jefa así como que, oh, o sea, tú vienes con todo. No se esperaba eso. Y yo, sí, lo vamos a hacer así. Vamos a tener ejercicios, se les da el feedback, se les hace tiempo de shadowing, que es como que observan a otros. O sea, mi jefa quedó impresionada y Qué lancé los orgullo, madre. entrenamientos, se entre. El equipo fue de 3 a 15 personas en un periodo de menos de 6 meses. O sea, se expandió súper rápido. Y ya después, eventualmente, esa posición, o sea, abrieron una posición de entrenador porque no existía, de capacitador, de trainer en la compañía, aplicó la posición, me dan la posición, quedó para la posición y ya después todo este equipo se estaba haciendo desde Europa, desde Dublín. Empiezan a abrir el mismo equipo para otras regiones de la misma empresa, la misma multinacional, en distintos países. Y cuando lo empiezan a abrir, dicen, oye, refiérete a Madeleine. Hay una chica que se llama Madeleine en Dublín. Ella se encargó de esto y ayudó a esto. Ponte en contacto con ella. Entonces empiezo yo a apoyar la creación de estos equipos y capacitación a nivel del mundo y eventualmente me dieron la promoción o el título a Worldwide Trainer, a entrenador a nivel mundial. Y bueno, obviamente esto fue, o sea, ahí es cuando tú dices, primero uno, es uno de los trabajos más satisfactorios que yo he tenido en mi vida, pues me sentía súper realizado, o sea, era un área que a mí me apasiona trabajar con personas, me apasiona ayudarte a superar el obstáculo que tú tengas, ayudarte a través de la educación y de entender cómo funcionan las cosas, puedes tú hacer lo que tengas en mente, lo que te quieras proponer. Entonces, gracias a eso, que estuve 5 años con esta multinacional, pude poner en práctica y explorar y desarrollar para cosas de liderazgo, pero también de coaching, porque yo estaba lidiando con estos equipos, necesitaba que ellos alcanzaran ciertos indicadores, ciertos performance, o sea, tenían targets, entonces mi trabajo también era no solo que ellos entraran a la compañía y superaran todo lo que tenían que hacer, pero también que pudieran brindar una atención al cliente de lujo, porque esto es en el sector de lujo. Una experiencia, mira, Out of the world. inolvidable, exacto, al Fuera de cliente. este mundo. Entonces, eso fuera de este mundo, sí. Sí, Y porque es bueno, que cuando lidiaba con está los equipos. alineado, ¿no? Con quien tú eres, con tus valores, y la forma como lo cuentas, se siente que era algo que te estaba llenando totalmente. Qué bonito. Y de verdad, qué orgullo que una venezolana que tú hayas llegado a hayas no solo emprendido en esa empresa, en ese ámbito, porque era algo totalmente nuevo que nadie había desarrollado, sino que además fuiste abriendo otros escenarios, otros campos en otros países. De verdad que es algo súper genial. Y qué Sí, orgullo, ¿no? y Cuando estás en el lugar que es tuyo, que te corresponde. O sea, es tu área, es donde están tus valores, tus fortalezas. Todo me imagino que está completamente alineado. todo. Y eso, en mi caso, fue posible porque me abrí, ¿ok?
y dejé ir. O Ok. sea, dejé ir un mapa que no era mío, ¿ok? Dejé ir unas coordenadas que me iban a llevar a un lugar donde yo no quería estar. Y me dediqué a explorar qué era lo que yo quería, reconectar con qué es lo que hace, qué es lo que me hace a mí sonreír, qué es lo que puedo estar trabajando 12 horas y no importarme, Ujú. ¿ok? O sea, qué es lo que Que no es trabajo puedo, en ese momento. exacto, qué es lo que hace latir mi corazón. Entonces, en mi vida me había imaginado que yo iba a conocer, iba a trabajar con personas en China, o en Corea, o en Japón, en Wow. Singapur, ¿sabes? En Dubái. O sea, gracias a esa experiencia, tuve la oportunidad, obviamente, de conectar con estas personas, pero también de demostrarme a mí misma de lo que soy capaz. La verdad es que hace tiempo leí una frase que decía, la mente se llena con información y con hechos, ¿verdad? Pero la mente se abre gracias a las experiencias. Entonces, en mi caso, y esa es la invitación que quisiera hacer a las personas que están escuchando, es pregúntate qué experiencias te llaman la atención a ti y sientes que hay algo ahí para ti, porque gracias a esa experiencia vas a descubrir una parte de ti y tu mente se va a abrir a una cantidad de posibilidades que ni te estás imaginando ahorita. Entonces, y esto lo digo porque yo también caigo en eso, que tiendo a ser muy a lo intelectual, a leer, a informarme, a escuchar el libro, a pasar las horas escuchando podcasts, pero en realidad lo que realmente va a abrir tu mente y tu alma es la experiencia como tal. Puedes leer 1000 libros de meditación, pero cuando tú te sientes a meditar y vayas a un retiro y pases días meditando, ahí es cuando realmente vas a comprender a un nivel distinto Sí. todo lo que hay para ti. Yo creo que algo que veo en tu experiencia que es muy bonito es el estar abierto a probar cosas nuevas sin ninguna limitación, porque por ejemplo, el que creo que fue un factor importante el que te dieras la oportunidad de ir al grupo de filosofía, que estoy segura que te cierras las posibilidades a pesar de que tú eres ingeniero, de que tú habías estudiado o sea, esa no es tu área, no exploras esa otra nueva área totalmente diferente y que te hizo reconectar con esas cosas que son tan importantes para ti. Sí, y ahora ahí vienen, o sea, ahí vienen, porque en ese proceso tú escuchas comentarios de personas a tu alrededor, y de nuevo, vuelvo a mi comentario al principio que tú hiciste sobre las notas. Depende de quién viene el comentario, porque puede ser una persona que tú admiras, que tú quieres y que tú aprecias mucho, te puede marcar. ¿Okay? Y no quiero decir que no admires ni respetes a tu círculo más cercano, a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos, pero es también entender que la respuesta o el comentario que ellos hagan de alguna experiencia a la que tú te quieras apuntar está más relacionado con su visión del mundo y sus experiencias individuales que con la que está aún por descubrir de ti. Porque ahora escucha lo siguiente. Oye, Madeleine, ¿qué estás haciendo? No, bueno, yo estoy trabajando, atendiendo clientes para un e-commerce y bueno, me metí en un grupo de filosofía, me voy de campamento con los de filosofía, me voy a retiros de meditación donde paso 10 días sin hablar. Entonces, o sea, mi mamá lo primero que me dijo fue, no te vayas hija, no te vayas a convertir en monje y rasparte la cabeza. ¿Por qué me rasparía la cabeza? O, claro, otros comentarios, son cosas de hippie. Y Es como luce puede que sí, eso en el mundo de ellos, ¿verdad? Para sí, ellos, ese es sí. su mundo. El hecho que medites es que ya vas a ser monje y te vas a raspar la cabeza. Le estás sacudiendo sus ángulos y Sí, totalmente, es como ya sí. fuera del molde, está fuera del molde. Entonces, yo pienso que ahí el mensaje que yo quiero que te lleves, tú que nos estás escuchando, es que tienes que escuchar tu voz interna más alto, tienes que subirle el volumen para que suene más alto de lo que las voces de las personas que están a tu alrededor dicen, ¿ok? Y claro, obviamente siempre que no vaya en detrimento de tu bienestar ni del bienestar de alguien más, o sea, que no vayas a hacerte daño a ti mismo ni nadie, pero sí entender que si para la mayoría de las personas suena descabellado que dejes esto por hacer otra cosa, pues si tú, o sea, primero no, solamente para ti va a tener sentido una vez que lo hagas. O sea, solamente hay una forma de descubrirlo y es a través de la experiencia. Vas, lo pruebas y dices, mira, no, ya yo fui, hice este reto, hice mi carrera de 5 kilómetros y no me gustó, eso no es para mí. Ok, pero ya sabes que no te gusta. Ahora te Exacto. enfocas en algo más. Sabes, es muy fácil que nos dejemos
desalentar por comentarios como, ahora este es fitness porque va al gimnasio, o ahora este es hippie porque se la pasa hablando de mindfulness y meditación y lo que sea. Pero Y así hay una cantidad de etiquetas que tú te las tomas y dices, está mal lo que estoy haciendo. Entonces, tienes al que final, sintonizar. exactamente, al final es como volver al mundo de nosotros y ver si en nuestro propio mundo eso tiene sentido. Creo que al final tenemos que darnos la oportunidad, ¿no? De probar y de conocer más ese propio mundo, porque esa es la cosa que como hemos estado acostumbrados tanto a escuchar, 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 que no sabemos realmente cómo se escucha internamente en nuestro mundo. Made, de verdad, muchísimas gracias, pero antes de cerrar, quiero dos cositas, si tenemos chance, sí, porque sabemos que el tiempo es muy valioso para todos. Uno, hay una frase que tú usas y tienes y que me llama muchísimo la atención y creo que es importante mencionarlo, es que hay que hacerlo bien para sentirse bien. ¿Qué le dirías tú a las personas? Okay. ¿Qué significa esto para ti? Claro, la frase es sentirte bien viene de hacerlo bien. Es la frase como tal. Y esto lo escribí y lo compartí en mi Instagram, porque al final yo he pasado por ahí y todos hemos pasado por ahí, en el que hay días que tú te sientes, días, semanas, meses, años, que te sientes mal, o sea, por el piso, y dices, y no ves luz, y dices, que todo va mal, es que estoy muy cansado todo el tiempo, no tengo energía, no estoy motivado. Y la realidad es que es entender que esa motivación no va a llegar sola, no va a tocar tu puerta y va a decir, mire, señora Nerea, aquí tengo su motivación, delivery outside. No, eso no ocurre. La motivación va a venir de tú hacer algo bien. Entonces, pregúntate en tu día o en tu vida, o sea, puede ser en tu vida completo o puede ser algo en tu día. ¿Qué hay algo que yo puedo hacer mejor hoy? Y voy a decidir que eso va a ser lo que voy a hacer bien por una semana. Y puede ser tan sencillo como tender mi cama en la mañana, ¿ok? Y mira, yo soy una persona que he trabajado en los últimos años en construir mis hábitos de ser ordenada, ¿ok? Toda mi vida, y si le preguntas a mis padres y a mi hermana, Madeleine es una desordenada. Y me lo repitieron tanto que me lo creí, y ya para qué molestarme si soy desordenada. La gente ya sabe cómo Eso soy, es tan ¿verdad? fácil. Sí. Pero eventualmente me di cuenta que a mí no me gusta estar en un espacio desordenado, que no me siento bien ahí, que no me siento productiva. Entonces, doy el ejemplo de la cama porque cuando tú tiendes la cama en la mañana, ya eso hace como el 50% del orden en mi habitación. No sé en la habitación de los demás, pero en la mía hace el 50% del orden. La mía Entonces, también, tan sencillo como, ok, totalmente. mi propósito va a ser, voy a tender la cama todas las mañanas. Me paro en la mañana y lo primero que hago es tender mi cama, la dejo bonita. Como primero, darte cuenta cómo te hace sentir eso en la tarde cuando regresas y ves tu cama tendida y no, en mi caso, el poco de ropa arriba Ah, que tengo que quitar, las cosas. Bueno, hay días y todavía me pasa, hay días que salgo y dejo todo tirado y salgo, bueno, pero que el promedio de los días realmente tú sientas que estás haciendo esta cosita de milímetro de esfuerzo más por algo. Entonces, al final, cuando tú haces algo bien, el resultado es que te sientes bien. Y por eso, o sea, puede ser cualquier cosa. Puedes decir, quiero empezar a hacer ejercicio. Ok, lo que pasa es que ahí también hay gente que somos irreales y pasas de no hacer nada de ejercicio a querer ir 5 veces a la semana al gimnasio. Y la clave es, o la clave para mí ha sido, escoger algo que puedas hacer bien, que sea tan fácil, pero tan fácil que no tengas ni que pensarlo. ¿Ok? En mi caso, tender la cama no me toma más de 2 minutos, o sea, literal me toma 1 minuto y medio. O sea, tiene un gran impacto en ti y obsérvalo, o sea, no me creas, tú que me estás escuchando, no me lo creas, anda y hazlo, escoge algo esta semana que puedas hacer mejor, pero hazlo que sea tan sencillo que no tengas ni que pensarlo. Y en el caso del ejercicio, en vez de ir 5 veces a la semana al gimnasio, o sea, voy a hacer 10 minutos de ejercicio, me pongo un video en YouTube de 10 minutos o 5 minutos, no sé, un minuto sí, de sí, no, flexión. lo más, o sea, dije, creo que pensé en voz Sí, alta, pero es irrelevante realmente el tiempo, es al final lo que se adapte para esa persona, lo que sea fácil, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que esos pequeñas actividades es lo que forman nuestro día, y no lo vemos, entonces creemos que tenemos que pasar a ir al gimnasio 5 días al gimnasio, obviamente, después de 10 días estamos muertos, que nos duele todo, y por eso tendemos a dejarlo. claro, ¿Sabes o qué? sea, que si tienes esa capacidad, bien hacerlo, pero si estás empezando desde cero, planteate 10 minutos nada más y después lo vas incrementando. Ok, las primeras 2 semanas van a ser 10 minutos, después van a ser 15 minutos y cuando vengas a ver, estás haciendo 30 minutos y te sientes como una ninja. Sí, O sea, sí, porque te sientes es más invencible porque lo estás haciendo. sí, lo mantienes constante.
Creo que sí, totalmente de acuerdo contigo y es súper bonito que hayas compartido todo esto con nosotros. Mira, qué lástima que tenemos que terminar la sesión, pero creo que nos quedan tantas cosas por conversar y cosas tan valiosas porque definitivamente es parte, ¿no? De conocernos y de conocer cómo otras personas se han conocido, que han descubierto en ellos mismos para que nos ayuden a, a nosotros mismos a ir desarrollando la actividad que querramos, la rutina. Y antes que cerremos, en realidad te quería comentar que una de las primeras cosas que yo cambié en mis hábitos fue tender la cama. ¿Y por qué digo que tiene un impacto tan importante? Es porque realmente no nos damos cuenta, o sea, si el día, si pasó de todo ese día, fue un día horrible y llegar a mi casa y ver tal cual, que si la ropa, las sábanas, nada más con que estén las sábanas ahí tiradas, así que no me provoca entrar al cuarto, pero uno dejó la cama vestida, ¿sabes? Pasó todo mal, no sucedió nada bueno ese día, pero llego a mi casa, me provoca llegar. Empezó por la cama, pero bueno, hemos tenido progresos. Trato de llegar y que se vea todo bonito. Y bueno, nada, con esto queremos que ustedes se lo lleven, que escojan qué es ese pequeñito aspecto que quieren mejorar, cambiar, que los puedan hacer sentir mejor, pero al final de cuentas esos pequeñitos aspectos van a depender de ustedes y está en ustedes que vayan, exploren y conozcan qué es lo mejor. Madeleine, muchísimas, muchísimas gracias de verdad por tomar el tiempo de estar con nosotros hoy y esperemos que podamos conseguir continuar conversando en otra oportunidad porque definitivamente, mire, Elaine tiene muchísimos conocimientos que compartir con nosotros y además estaré compartiendo con ustedes sus redes sociales porque, bueno, si ustedes están interesados, ella siempre está, como ella bien lo dijo, ella es una persona que le encanta compartir, enseñar y nada, ayudarnos a mejorar. Así que muchísimas gracias, Madeleine. Gracias a ti por el espacio, Nairet, por la invitación y a todas las personas que se tomaron el tiempo de escucharnos hasta acá. Muchas gracias. Y bueno, quedamos en contacto para futuras colaboraciones. Claro que sí. Nos vemos en la próxima oportunidad. Chao, chao.